Argentina y estamos ahora sí en contacto telefónico con la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifer. Muy buenos días. Walter Mespuletti y Martín Sánchez te saludan. Hola. Sí, ¿Cómo andas, Glenda? Muy buen día de vuelta. Y bueno, la intención de comunicarnos desde ayer contigo es relacionado a esta situación que se vivió en la vivienda particular del presidente del Consejo Municipal de Pampa del Infierno, con estas pintadas amenazantes que recibiera, y quisiéramos saber un poquito más de propia boca tuya, ¿cuáles fueron los motivos de esta situación? Bueno, la verdad que cuáles son los motivos lo desconocemos. Yo me puse a disposición obviamente de Mauro en ese momento y planteándole si había algún conflicto en particular con alguien. O sea, nosotros no, en realidad con la gente del municipio, con gente de la oposición no los tenemos, entonces por eso por ahí nos sorprende este tipo de actos, digamos, ¿sí? Así que ayer, bueno, él se despertó con esta triste noticia de las pintadas en su casa y con rotura de algunos vidrios, que bueno, está a disposición de la justicia. Nosotros facilitamos a la justicia todos los elementos y ojalá que pronto se pueda esclarecer el hecho. Una pregunta, ¿existen filmaciones, algo, hay alguna cámara de seguridad que pueda haber captado algo de esta situación? No, la verdad que en la zona ahí no hay cámaras. Sí, lo que la policía estaba haciendo, teniendo en cuenta que bueno, todavía en el pueblo nos conocemos todos, es yendo a los negocios donde venden pinturas para saber en los últimos tiempos a ver quién fue comprando algunos aerosoles de ese tipo, y bueno, están en esa tarea, y obviamente lo que yo le sugería a él es que pongan a disposición su teléfono celular, teniendo en cuenta de que él manifiesta de que recibía algunas amenazas por medio de mensajes. Glenda, ¿qué tal? Muy buenos días, Martín les saluda. Sí, ¿cómo te va, Martín? Bien, aquí estoy repasando también la información junto con Walter y queríamos saber, bueno, pues usted lo dijo y también lo anticipó, pero no quedan claro cuáles son los motivos finalmente de este ataque, de esta perpetración hacia digamos, la casa particular del presidente del Consejo. ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión comercial? ¿Es una cuestión sumamente particular, íntima justamente del concejal con el resto de la comunidad? No, mira, la verdad que yo desde el primer momento que me puse a disposición y le planteé a ver qué sospechas él tenía, me dijo que desconocía todo, porque la verdad que nosotros en particular conflictos en sí no tenemos, o sea, creo que con la masa de empleados municipales la situación, por lo menos imagínense si conmigo es buena, con el legislativo es mucho mejor, teniendo en cuenta de que por ahí no tiene mucho contacto, o sea, cuestiones políticas no tenemos con la oposición, y la verdad que obviamente nos sorprendió la situación porque no hay un hecho puntual que pueda ameritar decir, bueno, puede venir de ese sector o puede ser por este problema en particular. Y bueno, obviamente yo lo que le pedí que él también colabore con la justicia en elementos para que la justicia también tenga un canal de investigación para poder llegar a la verdad. Uh-huh. Glenda, vos comentabas hace unos instantes fuera del aire que estabas en la zona del campo. ¿Ha llovido algo en estas últimas horas en esa zona? Nada, me fui a acompañar a los empleados municipales que estamos haciendo un trabajo en conjunto con Vialidad Provincial, que están arreglando y poniendo en condiciones los caminos vecinales de Ruta 5. Obviamente está todo el equipo de Vialidad Provincial y todos los camiones municipales, porque están haciendo relleno del terraplén para los momentos que haya lluvia no tengamos inconveniente en los caminos rurales para circular, así que me fui a acompañarlos y a mirar el trabajo que estaban haciendo, así que eso me fui a hacer a la zona rural, pero estamos con una sequía sumamente importante de hace bastante tiempo, ya va a ser casi 10 meses de que no tenemos una lluvia considerable, y bueno, la verdad que la estamos pasando muy mal en todo lo que tenga que ver con el área productiva. Ya muchos desistieron de la siembra de girasol, la están pasando mal los ganaderos con la falta de pastura y agua para sus animales. El municipio está proveyendo en la medida de las posibilidades a la zona rural, y más teniendo en
cuenta que nosotros tenemos la enorme responsabilidad del servicio de suministro de agua para uso domiciliario, porque no tenemos agua potable, entonces el municipio es el encargado de proveer el agua para las distintos habitantes de la localidad. Con relación a la alimentación para el ganado, digamos, de la zona, ya sea caprino o bovino, ¿desde el gobierno provincial están recibiendo algún aporte de este tipo de elementos? Yo en el día de ayer justamente me puse en contacto con el secretario de Ganadería de la provincia, Sebastián Bravo, a los efectos de requerir una ayuda para los productores con el tema de pasturas, ya sea alfa, rollos de sorgo, de maíz, para dar un refuerzo alimentario al ganado. La verdad que ya presentamos toda la documentación requerida, así que creo que en estos días tendremos la respuesta desde el Ministerio de la Producción para una asistencia para los productores de la zona. Por lo menos los pequeños productores, que son por ahí los que tienen menos posibilidades de acceder a la compra del refuerzo alimentario para no perder sus animales. Y bueno, el municipio le está llevando en la medida de lo posible los tanques de agua para el consumo de los animales. Glenda, saber también un poco la situación de COVID allí en su localidad, en su pueblo, porque bueno, sabemos que Saspeña finalmente sigue aumentando los casos positivos de COVID y sabemos que Saspeña es la ciudad cabecera también allí cercana a Pampa del Infierno, ¿no? Bueno, en el día de ayer, gracias a Dios, podemos decir que estamos en 0 casos positivos. Nosotros volvimos a fase 5, obviamente con los cuidados que amerita la situación, quedando los controles de acceso en la localidad, eso se siguen implementando. Pero bueno, decir que gracias a Dios ayer dimos de alta al último paciente positivo que nos quedaba en la localidad. También decirles que tenemos algunas personas aisladas porque nosotros desde el principio tenemos el mecanismo de que la gente que viene de zona de riesgo la mantenemos 14 días en aislamiento para no tener inconvenientes. Entonces nos quedan algunos aislados y un solo caso en estudio, que el resultado estará hoy, pero la verdad que podemos decir que ya estamos en fase 5, obviamente con la responsabilidad que eso amerita para los habitantes, de decir de que hoy ya depende mucho más del ciudadano de cuidarse, de cumplir con las normas de bioseguridad, a los efectos de no volver y retroceder para atrás como les toca hoy a algunas localidades vecinas que la verdad que se dispararon los casos. Debido a la cercanía también que ustedes tienen allí con Saspeña, como decíamos, y Concepción del Bermejo, ¿tenés idea de cómo está la situación en Bermejo? En Concepción del Bermejo están con pocos casos. Bueno, el día anoche me comuniqué con el intendente, hay un positivo que son de los empleados municipales, de un empleado municipal. Por eso ellos hoy cerraron la atención del municipio hasta el día lunes, pero básicamente nosotros el control que tenemos de la gente que circula entre nuestras localidades es bastante estricto. Nosotros, tanto Bermejo no permite el ingreso de personas que no sean de la localidad, como nosotros en casos particulares solamente permitimos el ingreso. Y con Saspeña obviamente tenemos el control sobre los remises que están haciendo servicio de paquetería con autorizaciones puntuales de pasajeros. Y la verdad es que ejercemos un control bastante importante a los efectos de que no nos pase como ha pasado en otras localidades. Saspeña sí está en una situación bastante compleja, pero bueno, estamos siempre a disposición tanto de el intendente Cipollini como del director del hospital de Saspeña, doctor Carlos Navarrete, que estamos en contacto permanente. ¿Por qué? Porque nosotros las derivaciones de nuestro hospital sí o sí van a Saspeña, entonces lamentablemente no podemos escapar cuando hay problemas de salud que requieren derivación, la gente sí o sí va a Saspeña. Y teniendo en cuenta los controles que hoy tiene Saspeña, por ahí la gente no está yendo con la frecuencia que lo hacían en otros tiempos, así que en eso lo estamos tratando de controlar, y la gente que viene de esa zona la ponemos en aislamiento por 14 días con el seguimiento correspondiente desde Salud Pública y Desarrollo Social de la Municipalidad. ¿Cómo está el tema de provisión de medicamentos al hospital local allí, Glenda? A ver, nosotros estamos trabajando desde Desarrollo Social con el programa Incluir Salud, que es la que le tramitamos los medicamentos a
a todos los habitantes que no tengan una cobertura social, lo tramitamos por ahí, y la verdad que nosotros estamos recibiendo respuesta. Obviamente que hay que hacer gestión, hay que insistir, hay que tramitar. Después sí, hay algunas falencias en cuanto a la provisión de medicamentos. Yo ahí no sé decirte cuál es el inconveniente que ellos están teniendo, pero en lo que respecta a nuestro trabajo con Incluir Salud y con la farmacia central del Hospital Perrando, que hay muchos pacientes que requieren de medicación, la Secretaría de Desarrollo Social tienen un muy buen diálogo y estamos tratando de conseguir toda la medicación. Por ahí hay otras falencias en nuestros hospitales que la verdad que al no tener una complejidad importante, nosotros requerimos de derivaciones constantes a Saspeña, que es lo que hace que abulte la cantidad de pacientes en un hospital como el de Saspeña, y los hospitales del interior tengan la función solamente de ser meros centros de derivaciones y no atender por ahí problemas que podrían solucionarse aplicando un poco más de tecnología o teniendo personal capacitado. Muchísimas gracias, Glenda, por este contacto, y quedamos a disposición para lo que ustedes necesiten informar desde el interior hacia nuestra capital. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y bueno, cuando lo requieran estamos a disposición. Que tengas muy buen día, Glenda. Igualmente. Hasta luego. Muy bien.